pues una revista que no estaba en los índices de impacto, pues ahora tiene un índice de impacto considerable y bueno, pues yo me siento orgulloso también de mi pequeña contribución. Bien, el Communications Magazine de alguna manera es la revista insignia de la Sociedad de Comunicaciones del IECubo. El IECubo está distribuido en distintas sociedades y una es la de comunicaciones, hay también la de Computer Science y hay otras muchas, ¿vale? Como podéis ver, pues no era el editor en jefe, fui el editor en jefe de un fascículo que aparecía aquí también, pero creo que no es de relevancia mostrarlo, que era el Global Communication Newsletter y que iba incluido en esta propia revista. Y yo soy, pues, este de aquí, ¿vale? Dentro de los editores técnicos que, como veis, pues aparecen desde Estados Unidos, había otro español últimamente que era de Telefónica y +D. Después están editores de series, porque hay una serie de temáticas que periódicamente buscan contribuciones y por tanto se publican aquí también. Y bueno, pues este es todo el staff, que son unos cuantos. Bien, con esta transparencia simplemente lo que quiero mostrar es el ISSN de esta revista y un poco pues dónde estaba ubicada, y digamos que la sede central está en Nueva York y un poco desde aquí, aunque todos estamos distribuidos, pues se organiza y se hace esta revista en papel y por supuesto ya en formato electrónico desde hace mucho tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el ranking de esta revista? Pues bueno, en comparación con biólogos o con agrónomos o con otras disciplinas, tener un factor de impacto de 3,7 supongo que a ellos les da la risa, ¿no? Pero para nosotros es mucho. O sea, en el mundo de las telecomunicaciones... ¿Me equivoco? Bueno, pues yo, a veces los factores de impacto que te hablan del Nature o del Science o tal, pues son 20, 30... ¿vale? Entonces, el factor de impacto de esta revista es de 3.785 en el 2011, y un poco para que la ubiquemos, pues hay que decir que en la categoría de ingeniería eléctrica y electrónica, de 244 revistas, está la 10ª, por tanto en el primer cuartil, y de las que son exclusivamente de telecomunicaciones, de 78 está la 3ª, por tanto en el Q1. Alguna vez ha sido la primera, ¿vale? Alguna vez ha sido la primera, pero bueno, siempre está entre las 10 primeras. Bien, aquí hay una serie de datos que en las reuniones periódicas que se hacen, que no se hacen exclusivamente por las revistas, sino que se buscan también en una serie de congresos emblemáticos de la sociedad de comunicaciones, como puede ser el ICC, el Globecom o el Infocom, pues se buscan huecos donde la gente asiste y un poco pues los editores, en particular el editor en jefe, pues da una serie de datos. Lo que quiero deciros es que esta es una revista a la que tiene un montón de artículos que se someten a ella, y que alrededor de la mitad del año pues siempre hay de 300 algo, ¿vale? Aparte también hay una llamada abierta, aparte de lo que se denominan feature topics, ¿vale? Que hay pues digamos temáticas específicas de tanto en tanto, ¿vale? Se intenta mirar cada vez más que la respuesta a la revisión de los artículos que se someten pues estén en una ventana de 30 a 60 días, ¿vale? Con tal de que, bueno, pues de ser lo más ágiles a la hora de publicar. No es la revista más ágil desde el punto de vista publicador, pero se está tendiendo pues cada vez más y más a ello. ¿Cuál es la herramienta que utiliza para manejar la información de los artículos que se envían? Pues es una herramienta que se llama Manuscript Central, ¿vale? Otras revistas utilizan otras. Mi experiencia
es que, bueno, pues no es la herramienta ideal, pero sí que ayuda al editor a manejar pues, la inmensa mayoría de los problemas que se puede encontrar. Siempre hay la figura del editor de enlace, JSON editor. Es decir, cualquier artículo finalmente se asigna a uno de los editores técnicos o uno de los editores técnicos asociados, que actuará como editor de enlace y será el que busque pues, una serie de revisores independientes, un mínimo de 3. ¿Vale? Bien, esto es simplemente deciros que siempre, conforme avanza la técnica, pues se añaden nuevas temáticas a tratar por la revista, y en el 2011 pues se añadió Consumer Electronics y Networking y testeo de red. Bien, antes hemos visto el staff y decir pues que hay 5 editores técnicos senior, hay 22 editores técnicos, entre los que estaba yo, y hay 32 editores técnicos asociados, ¿vale? Y que se intenta balancear que los lugares de origen pues sean variopintos, un poco para casar esa voluntad de ser una revista y una organización global, ¿vale? Por tanto, pues, por ejemplo, dentro de los 22 hay 10 que son de Norteamérica, 6 que son de la región Asia-Pacífico y 6 que son de Europa, Middle East y África, ¿vale? Bien, esto no era así porque hasta hace muy poco pues las decisiones solo las tomaban editores norteamericanos y bueno, pues digamos la facilidad de influir que tenían editores que fueran de otras regiones pues era prácticamente nula. Sin embargo, afortunadamente las cosas están cambiando, ¿vale? ¿Significa eso que está cayendo la calidad? Pues en principio no, ¿vale? Significa que gente que no tiene el inglés como nativo pues tiene una influencia que antes no tenía, ¿vale? Y muchas veces pasa como los conversos, ¿no? Que muchas veces son mucho peores que los autóctonos, ¿no? Y que, digamos, los parámetros que se exigen de calidad pues son mucho más fuertes por gente que no está viviendo esto a diario, ¿vale? Por supuesto hay un límite de tiempo, ese límite de tiempo que yo superé con mucho y que ya pues me tocó decir adiós, y hay, digamos, una voluntad de que haya cierta normativa para ir renovando al staff de editores. Como en todo en la vida, el que entre aire fresco, aire nuevo, es siempre fundamental, ¿no? Y esta es un poco la voluntad de la revista, es decir, es regenerarse o morir, y hay que regenerarse 100% siempre, ¿vale? Afortunadamente es una revista con tanto prestigio que no falta gente que quiera estar aquí, ¿vale? Y lo que sí que tengo que decir es que no falta gente que quiera estar aquí y que lleva pues una cantidad de trabajo que es considerable, y que es un trabajo voluntario y que es un trabajo que en principio pues no tiene ninguna compensación económica. Sí que es verdad que puede tener cierta compensación a la hora de tener una visibilidad en el mundo académico, ¿vale? Que puede ayudar a que tu currículum también mejore, ¿vale? Eso está ahí, como en muchos otros sitios, ¿vale? Bueno, una serie de programas como introducir el mentor de nuevos editores, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la tasa de éxito? Pues cuando no había pasado, no había expirado todavía el año 2010, porque era en un meeting en una de estas 3 conferencias que he comentado anteriormente, y todavía no había expirado el 2010, pues se habían enviado 675 papers. Al cabo del año acaban enviándose alrededor de 800. Y si veis los resultados, pues se acaban, digamos, publicando de esos 800 pues alrededor de 200, ¿vale? Es decir, que la tasa de aceptación pues está, en algunos casos, dependiendo del año, algo menor que el 30 o un poquito mayor que el 30, pero siempre rondando el 30%, que es considerable. Hay también una
una voluntad muy fuerte en esta revista de que no sea exclusivamente académica, es decir, que haya una componente industrial también importante, ¿vale? Yo creo que en España es muy acusado y vemos cómo los profesionales de la industria pues un poco hablan de la universidad como algo que está apartado y los de la universidad como la industria como algo también que lo vemos de muy lejos. Sí que es verdad que aquí no tenemos el mismo tipo de industria que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿vale? Pero que nos vemos como elementos que solo confluyen en contadas ocasiones, ¿vale? Esto, desde luego, no ocurre históricamente en la revista porque la ubicación era Estados Unidos y el tipo de empresas que tienen pues es muy potente y muy dinámico. Aquí, desafortunadamente, no tenemos lo mismo. Es decir, por ejemplo, cuando he estado pues, el curso pasado en la Universidad de Cornell en un sabático, pues pude ver que cuando había una feria de trabajo, como suele haber en nuestras universidades, pues allí aparecía Google, aparecía Microsoft, aparecía Boeing, aparecía Lockheed Martin, en fin, pues toda una serie de empresas que realmente están buscando talento y que realmente entienden lo que es la investigación y que realmente entienden también lo que es la innovación y dar valor añadido y fabricar algo y presentar prototipos y productos y venderlos, ¿no? Ese tipo de cosas pues que aquí no tenemos. Cuando aquí hacemos esas ferias, si nos viene alguien de estas empresas, hay gente que no tiene poder de decisión porque son ventas, son gente que está aquí para vender. Y las empresas más locales pues tampoco tienen un sentimiento investigador muy fuerte, por tanto, cuando les hablas de que estaría bien pues asociarte a una revista científica y tal, pues parece que estás hablando en otro idioma distinto del castellano y del inglés y al final pues la cosa deriva a qué buena está la paella y a otra cosa mariposa, ¿no? Bien, publicar en español versus en inglés en ingeniería de telecomunicación. Yo creo que está completamente desbalanceado. Es decir, un ingeniero de telecomunicación del mundo académico piensa que si quiere tener publicaciones de prestigio, pues son básicamente en inglés. Es que ya prácticamente no se plantea publicar en español. Yo creo que desgraciadamente, porque históricamente había una serie de revistas que se fueron manteniendo, como Mundo Electrónico, como Novática o tal, que se escriben en español, que costó mucho que tuvieran un mínimo de prestigio y que sí que es verdad que no están en el Journal Citation Reports, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no seguir creyendo en ellas y de alguna manera que en algún momento estén, ¿no? Pero bueno, parece que lo desconsideramos totalmente. Trabajos de investigación publicados por nativos versus no nativos, pues esto tiene una gran influencia en la tasa de éxito. Y por ejemplo, si podemos considerar que la gente que nace en la India y que estudia en la India son no nativos del inglés, ¿vale? No sé hasta qué punto, porque sí estudian en inglés, pues estos nos llevan una ventaja abrumadora. Es decir, ellos consiguen publicar mucho más que nosotros, ¿vale? Por tanto, el éxito para los nativos o para aquellos que están en la órbita del inglés es mucho mayor que para los que no estamos en esa órbita, ¿vale? Bien, ¿qué nos aporta publicar en inglés? Pues sobre todo, desde el punto de vista académico, pensamos que prestigio, ¿vale? Prestigio, y parece que eso pues nos motiva, y parece también que desde las instituciones, al menos antes que había dinero, ¿vale? Pues nos contaban algo que se llamaban los sexenios, este tipo de cosas, y todos trabajábamos por una cantidad ridícula que nos daban al cabo de 6 años y nos valoraban positivamente, ¿vale? La cantidad es ridícula y es ciertamente ridícula. O sea, no es ni siquiera un aumento de sueldo, ¿vale? Pero se ha convertido digamos, en unos galones que dan pues cierto poder académico. Es decir, los señores que tienen cierto número de sexenios son los que pueden formar programas de doctorado, son los que pueden dirigir tesis, son los que pueden evaluar a sus compañeros, y claro, pues eso, en fin, ahí se siente uno poderoso, ¿vale? ¿Cuánto poder? A este me lo puedo cargar,
este no, que es amigo mío, este me dio un jamón, ¿vale? Y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues se nos queda en Prestigio Academy, poco más. ¿Por qué pongo traducción revisión? Pues para aquellos que no somos nativos, yo creo que es fundamental que primero mejorar en inglés, pero si pueden hacer al menos una revisión del artículo, yo creo que es fundamental. Y es algo que es muy poco comprendido desde la administración, ¿vale? Y os lo digo porque también he estado en paneles de evaluadores de proyectos de investigación, y cuando uno presenta un proyecto de investigación, pues presenta una memoria, presenta también un presupuesto, ¿no? Y en los presupuestos pues hay ítems para muchas cosas, pues para inventariable, para personal, etcétera, etcétera, y en algunos casos aparece varios, ¿no? Y en ese varios pues yo suelo poner revisión, ¿vale? Pero siempre que he ido a uno de estos paneles he visto que ha sido muy mal visto por, digamos, quien toma la decisión final, ¿vale? Como dicen, me parece que no saben, o sea, tienen que revisar. Una buena revisión hace que cambie un artículo 100%, ¿vale? Y es relativamente barata, y es fácil encontrar gente especializada en materia de telecomunicación, en materia de informática o en otro tipo de materia, ¿vale? Y el cambio que da el artículo es que no hay color. O sea, yo pienso que es algo que está bien invertido y que todos debiéramos hacer. Por tanto, cuando he estado en esos paneles, pues he dicho, pues mira, yo veo mucho más importante esto para la difusión de la ciencia española, que no pues en fin, que se den una serie de dinero para que vayan varias personas que solo publican un mismo artículo en una conferencia, ¿vale? Y que hacen como divas, ¿no? Y ponemos ahí todo lo que teníamos que hacer. No, esto no es general, estoy bromeando, ¿vale? Pero quiero decir que creo que es muy poco dinero y que está muy bien invertido. ¿Por qué apunto también lo de publicaciones especializadas en español? Bueno, pues existen... A ver, la realidad nos está desbordando. O sea, nosotros en España le damos muy poco valor a la publicación en español, como he dicho antes, del 99 al 1%, ¿vale? Sin embargo, en Estados Unidos, que es un país de facto bilingüe, lo es de facto, uno va a comprar al supermercado y cualquier producto está en dos idiomas, en español y en inglés. La cantidad de gente que puede hablar español es brutal, y ellos sí que tienen claro que ahí hay un mercado en todos los sentidos. Hay un mercado para los productos, pero también hay un mercado para lo que es la ciencia, ¿no? Y pues recientemente están apareciendo revistas como el IECubo América Latina, ¿vale? Que yo creo que poco a poco, con el tiempo, aunque es vista como ni de segunda categoría, sino de tercera o de cuarta, pero poco a poco adquirirá cierto valor. Y la verdad es que hay cientos de millones de personas que hablan español, y que desde España desde luego despreciamos, y desde el mundo científico todavía más. Y no lo entiendo, porque no sé por qué esa gente que pagaría perfectamente por venir aquí, pagarían sus matrículas, en lugar de ir al norte, por estar en un lugar que culturalmente les es afín, y lo es, a pesar de que nosotros decimos, uy, yo no tengo nada que ver con... ¿Esto es de Perú? No, yo no tengo nada que ver. Pero cuando estás ahí te das cuenta que tienes mucho que ver, ¿vale? Y que pagarían por tener digamos, un título europeo, y que podrían llenar nuestras aulas, que poco a poco van menguando, ¿vale? Es decir, parece que miramos haciendo cursos en inglés que vamos a traer gente anglosajona a nuestras universidades, y no es así. No es así, no vamos a traer gente anglosajona. Puede que atraigamos gente del este, o puede que atraigamos otra gente que no es anglosajona y que puede utilizar el inglés como vehículo. Pero que tenemos un mercado que parece que todos lo vemos, pero que no hacemos absolutamente nada por él, ¿vale? Y que es un mercado que puede ayudar también a mejorar nuestro estatus de crisis. Y que al mismo tiempo también daríamos relevancia en nuestro idioma a lo que es la cultura científica.
Bien, sobre el papel de las agencias de edición y preparación de textos. Pues mi experiencia es que estas agencias básicamente se interesan por la edición de libros y que tienen un interés de mercado y que en principio ese interés no es para nada científico. Es decir, incluso si uno va a proponerles un libro que parece que es muy interesante y tal, bueno ya, pero esto a quién se lo vas a explicar, está de moda, no está de moda, o sea, no tienen un interés científico, no es una ONG y va a ganar dinero, ¿vale? Esta es mi experiencia con las agencias de edición. Y con respecto a cómo aprendemos a escribir un artículo de investigación, cuál es el papel de la universidad, programas de máster y de doctorado, yo tengo que decir, no es así en la Politécnica de Cartagena en todas sus titulaciones, pero en el programa de doctorado en el cual yo me integro y que conozco, la presencia es nula. Parece que lo damos porque el que no sabe inglés no lo sabrá nunca o ya lo aprenderá, y el que sabe pues ya se defenderá. Y creo que es un error, porque dar un mínimo de pautas es fundamental para algo que va a acompañar siempre a un científico, que es presentar sus resultados de investigación, ¿vale? Y nosotros lo despreciamos. No encuentro otra palabra para decirlo. Bien, 2 o 3 estrategias. Estrategias hay muchas y se han escrito muchos artículos. Yo aquí, por ejemplo, traigo un artículo que está hecho por unos brasileiros, ¿vale? Porque ahora Brasil es un país emergente, con unas universidades pujantes también, con dinero, y que está, digamos, pues también enviando a lo mejor de su gente a hacer doctorados fuera y que quiere darle un vuelco a lo que es su producción científica, y por tanto ellos ahora se están preocupando de cómo la gente puede publicar, pero bueno, artículos de este corte los ha habido siempre y los hay en muchos lugares y en muchos campos, pero para deciros la preocupación que tienen ciertos países emergentes de éxito, ¿vale? Bien, pues hay muchas, pero yo diría que lo fundamental es que haya una buena organización del artículo. Un artículo no bien organizado está abocado a no tener éxito. Otro es que, bueno, hay que capturar un poco la atención del lector. Y el lector muchas veces, sobre todo en una revista como en la que estaba, que también tiene una componente de industria importante, no se va a leer todo el artículo. Es fundamental que se lea el abstract, la introducción y probablemente las conclusiones si tiene éxito, ¿vale? Por tanto, yo creo que esos puntos tienen que ser claros, motivadores y sobre todo ir al grano. También veo aquella gente que además presume de saber mucho inglés, que cuando está escribiendo un artículo técnico parece que está escribiendo una novela. Y no es lo mismo. O sea, una novela es una novela y un artículo técnico es otra cosa. Es mostrar tu idea, es mostrar tus resultados. Y sobre todo resaltar las contribuciones del artículo. En mis tareas de revisión me encuentro pues múltiples artículos que al final no acabas sabiendo qué es lo que hacen, ¿vale? En qué contribuyen, ¿vale? Y muchas veces es muy complicado que la revisión la hagas exactamente del tema que tratas y que conoces entre manos, sino que pueden ser temas afines. Por tanto, que el escritor te ayude a distinguir las contribuciones es fundamental. Otra cosa que también me doy cuenta que los revisores le hacen mucho caso es lo que se llama una sección de related work. Yo creo que es importante porque sitúa el artículo dentro de la problemática, pero creo que tiene unas paradojas que también deberíamos tener en cuenta. Estas paradojas las he puesto aquí con unas siglas que ustedes no conocerán, pero con LFT quiero decir Lifetime y con WSN es Wireless Sensor Networks, redes de sensores inalámbricos. En las redes de sensores inalámbricos tienen un cometido, tienen, pues, por ejemplo, hacer el seguimiento de un animal o de un móvil que pasa por una zona en la cual están desplegadas, o una unidad militar, o detectar si hay gas o si hay componentes químicos, etc. Y suelen ser redes escalables con un montón de nodos muy pequeñitos, ¿vale? Se espera que pronto sean como motas de polvo, todavía no lo son, ¿vale? Y que por tanto sean en principio indetectables, pero ellos están ahí para monitorizar el entorno. Bien, ¿por qué cuento esto? Porque es muy importante que esas redes que tienen un cometido duren, su vida, ¿vale? El lifetime sea el máximo posible, ¿vale? Y si uno se va al related work,
Pues empieza que el primero que hizo un artículo que lo cogieron y que tuvo cierto éxito, definió el tiempo de vida como aquel tiempo en el cual pues, la red empieza a operar y el primer nodo de la red deja de hacer su función. ¿Vale? Eso es tal como se lo estoy diciendo. Y uno empieza a detectar todo eso así y dices, bueno, pero si estas redes tienen miles de nodos, ¿por qué nos paramos cuando se muere uno? Si hay una redundancia brutal. Es decir, es que no pueden recalcular cuál es la energía sobrante en todos los demás y ver si la red se tiene que reconfigurar para seguir haciendo su cometido. Pues eso que es tan de perogrullo, tan de sentido común, pues no estaba publicado hasta hace bien poco. Porque todo el mundo iba siguiendo el related word, ¿vale? Por tanto, es muy importante, pero a veces es importante también saltarse las cosas. Y los cambios importantes se dan cuando hay cierto espíritu revolucionario, que probablemente hará que el primer artículo que ponga eso lo rechacen. Es así, es triste, ¿no? Pero cuando entra uno da un salto importante en lo que es digamos, el conocimiento. Y yo siempre recomendaría la revisión por un nativo o nativa especializado o especializada. Lo digo porque también hay cierta polémica con cómo utilizamos el lenguaje sexista, ¿vale? En, por ejemplo, trabajos de ingeniería de telecom. El coste no es muy elevado y vale la pena. Y yo espero que la administración entienda que ese tipo de cosas se tienen que hacer. Y por mi parte, en principio nada más, después intentaré hablar con todos mis amigos y con todos ustedes si es posible. Así que